Por favor, presten atención. Empezamos a tomar lista en la segunda parte de nuestra clase. A ver, Javier Trujillo, Presente, pastor, presente. Julio Cristóbal, Presente, pastor. Presente. Gabriela Zulinfón. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Sol Melgarejo, Roger Luna. Presente, pastor. Buenas noches. Jorge Ávila, Presente, pastor. Cristian Villalta, Presente, pastor. Julio Blas, Presente, pastor. Leila Murillo, Wilson Chapa, Presente, pastor. Astrid Vega. Astrid Vega, ella es nueva, no ha estado. Bueno. Bueno, continuamos con la clase. El elemento, habíamos quedado, el elemento importante es el tema de la fe, ¿no? Por la fe vamos a entender, ¿sí? Ese era el tema. Entendemos por la fe. O sea, si Dios nos revela, la fe nos permite entender lo que Dios quiere hacer. Entonces, en la iglesia tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? No podemos hacer y poner criterios personales, ¿no? Y cuando algo no está como exactamente lo que tiene que hacer o el cómo, necesitamos la sabiduría para saber aplicar principios de la Biblia, conociendo a Dios. Bueno, por ejemplo, ¿en la iglesia hacemos culto o no? Sí, ¿no? Claro. Ok. Eh, la Biblia, habrá un versículo o algunos otros donde dice, tienes que hacer el programa de la Biblia, el programa del culto, primero, oración de llamado, ¿no? Segundo, tres canciones rápidas, dos lentas, oración, ofrendas, y de ahí, predicación. De ahí, una alabanza de respuesta, anuncios, bendición final. Y la Más o menos doxología. así hacemos, ¿no? Y la La doxología doxología, final. con fe, ya. Los que tienen coreografías agregarán coreografías o La hostia, la hostia. eh, teatro. En otra iglesia, a ver si alguien tiene una palabra, un rema, hable. Y bueno, cada uno hará. Pregunto, ¿eso está establecido? O sea, hay un versículo que dice, harás así. No, No, no. Por no. lo menos No, yo no lo he encontrado. Sin embargo, tenemos que organizarnos. Entonces, ese es el cómo voy a hacer la adoración al Señor de forma congregacional. Entonces, empiezo a buscar principios en la Biblia, cómo se hacía acá, cómo se hacía allá, qué le agrada al Señor, ¿no? Entonces, viendo todo eso, nosotros diseñamos con mucha sabiduría un culto que lo que tiene que hacer es buscar la gloria de Él. Sabemos que Él debe ser glorificado ese día. Él debe guiarnos para poder lograr su propósito. Entonces, ¿qué le gusta a Él? Que oremos. Primero, Señor, el llamado. Dios está llamando a todo su pueblo, el día del Señor, etcétera. Estamos acá presentes delante de tu presencia. Queremos cantar cánticos de alabanza a ti. Entonces, adoramos cantando, ¿no? Que es una forma que, que estamos estilando. Canciones rápidas, lentas, no lo sé, pero le vas poniendo de acuerdo a lo que se quiere lograr en ese culto. Que las personas que vengan puedan adorar al Señor. El Ministerio de Alabanza se esfuerza para que las letras guíen a las personas a acercarse al Señor, ¿no? Afinado para no distraer y diferentes cosas, ¿no? Tratamos de llegar todos puntuales, esperamos a los hermanos, evitamos de que hayan distracciones para que los que están participando se concentren en el Señor y participamos, etcétera. Vamos diseñando de acuerdo a las características
pero todos aplican principios bíblicos, no hay ni una definición, entonces para eso se requiere sabiduría, ¿no? Para hacer, ¿no? Entonces, en la iglesia hay cosas que sí debemos conocer los principios, lo que la Biblia enseña acerca de lo que se hace y no se hace en la iglesia, ¿no? Entonces, y ahí está la discusión, ¿no? Algunos dicen, a eso no se hace en un culto. Entonces, por ahí alguien se levanta. Yo escuché una vez que un hermano dijo, demos fuertes palmas al Señor. Entonces, todos. Sale el predicador y entre las cosas que dice, al del líder de alabanza que estaba diciendo, demos alabanza al Rey de Reyes con unas palmas, ¿no? Eso fue lo que dijo, ¿no? Y sale el predicador y entre las cosas que dijo, de repente se dieron cuenta al resto, él dijo, al Señor no se le aplaude, al Señor se le adora. Mucha que eso es espiritualazo, pues, ¿no? O sea, al Señor no se le da palmas, se le adora. Entonces tú dices, pucha, que sí, pues. Entonces, para mí es un tema que al Señor no le gusta el aplaudir. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no? Bien notoria. Yo sí noto esos detalles, ¿no? Yo voy a un sitio y veo, viene un predicador con intención de querer corregir lo que se hace en la iglesia, ¿no? No lo puede corregir internamente y desde el mensaje lo puede decir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿al Señor en la iglesia aplauden? Sí, pastor, porque ese puede, viene a ser un acto de agradecimiento, pero no técnicamente Ya, por, digamos, es obligación, es un acto de agradecimiento nomás. Como usted bien claro dijo, claro. al Señor no solo se le aplaude, sino se le alaba. O sea, entre aplausos y alabanza, me supongo que la alabanza es lo que más inspira, ¿no? Más es lo que Ya. llega, ¿no? Cómo los hermanos de la iglesia reaccionan ante las alabanzas, en este caso los aplausos. Ujú. Ya, muy bien. ¿Qué otra idea tienen? ¿Se debe aplaudir, no se debe aplaudir? Son cosas que tenemos que decidir, ¿no? Pero primero, pastor, determinemos qué es el Bien. aplauso, ¿no? Ya, Porque ajá. chocar las palmas, ¿no? Y entonces yo tengo mi concepto también personal, ¿no? Cuánto conozco a Dios y digo, ¿no? Para el Señor, un aplauso, entonces, lo escucho siempre, ¿no? Pero tengo un concepto de que el Señor, mi Dios, ¿no? Es mucho más grande y el aplauso, pues, se le da, ¿no? A un Ujú, reconocimiento, ¿no? Un agradecimiento, pero no me parece bien, ¿no? Que ya. eh, a la alabanza o terminar el momento de la alabanza, aplauso al Señor. Se te Entonces, aplauda. aplaudo. Ya. Es interesante, ¿no? Porque tenemos que nosotros ver, o sea, pues a mí me ha pasado, pues. Yo no he sido creyente, me he convertido y yo veo que el resto aplaude. ¿Y qué tengo que hacer? Pues conducta social, pues yo veo que en la iglesia aplauden, entonces todos aplauden. Yo también quiero aplaudir, ¿no? O sea, he aplaudido, ¿no? Después digo, escucho a alguien que dice que no, no hay que hacerlo. Entonces digo, o sea, si he aplaudido, pecado, no he pecado. Tenemos que resolver ese asunto, ¿no? Entonces consultamos la Biblia, ¿no? ¿Es adecuado? ¿Cuál es culturalmente, cuando nosotros reconocemos a alguien que algo ha hecho, digamos, entre los seres humanos, Dios es diferente, ¿no? Pero culturalmente vemos que alguien ha hecho algo y recibámoslo con un aplauso, ¿no? O sea, culturalmente es una expresión de reconocimiento a la persona que está ahí, ¿no? Otro dice, no, los aplausos no son para mí, son para el Señor. También, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿se debe aplaudir a las personas? Ya, vamos a no entrar en ese tema, pero a aplaudir. Entonces, mira lo que dice el Salmo 98, versículos 4 y 7. Salmos 98, 4 y 7. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra.
levantar la voz y ¿qué dice? Aplaudid. Y aplaudid y cantad salmos, ¿no? Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Después, ¿qué más dice? Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del rey Jehová. O sea, está hablando de una situación que se daba en el tiempo de David mirando el tabernáculo, ¿no? Eso es lo que veía que se hacía. Entonces, lo que tenían ellos era una trompeta, ¿no? Un arpa, una bocina, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita agarra una bocina y métete a la iglesia, todo el mundo va a pensar que estoy loco, pues, ¿no? Interesante que entre esa expresión de agradecimiento, de celebración principalmente, Dios es reconocido, ¿no? Como Rey Jehová. Y en ese momento, pues dicen, ahora, ¿cómo aplaudían el judío? No he entrado en el detalle exacto cómo aplaudían. Sin embargo, este texto no enseña que eso tenemos que hacer en el culto cristiano en el Nuevo Testamento. No enseña eso. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, vemos que Dios sí lo acepta. O sea, en sí el aplaudir no es bueno ni malo como acto. El punto, ¿cuál es? El corazón. ¿Sí? De labios, dice el Señor, me adoran, pero su corazón está. Lejos de mí. ¿Cuál es el principio ahí? ¿Cuál es el principio ahí? Es el corazón. Entonces, hay cierta libertad para que el que cree que no debe hacerlo aplaudiendo, no hay ningún problema. Pero el que aplaude, ahora, yo puedo mirar al que aplaude y su corazón está sucio, eso no podemos saber. Iglesia visible, invisible, ¿no? Entonces, son cosas que con mucha sabiduría tenemos que establecer en la iglesia, ¿no? ¿Por qué les digo? Porque de acuerdo a cómo nosotros hagamos ahora, ¿sí? Igual, yo he llegado por primera vez a la iglesia y yo he visto los hermanos que aplaudían. Entonces yo me sumo a lo que están haciendo. O sea, por ejemplo, yo voy a la iglesia y me siento, ¿no? Cuando llegué a la iglesia me senté. En eso no se dijeron algo que no entendí en ese tiempo y todos se pusieron de pie. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? ¿Yo qué hice? Lo normal es que, bueno, todos se ponen de pie. Socialmente me pongo de pie. No sé para qué, pero se pusieron de pie. Entonces yo estoy aprendiendo las conductas, cómo se da en esa iglesia. Y cuando aplaudieron, yo también aplaudo, ¿no? O sea, no sé a quién le están aplaudiendo, pero aplaudo, porque no sé quién es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que se mueva entre nosotros. Y yo digo, ¿cómo es eso, no? Entonces, vamos experimentando y de ahí vamos teniendo conocimiento más adelante, ¿sí? Entonces, la iglesia decide con mucha sabiduría eso, ¿no? Yo he escuchado a algunos predicadores, vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Es válido? Sí. Si en un sitio enseñan no, entonces, digamos, a mí me invitan a, no sé, el hermano Javier, ¿no? Me invita a la iglesia. Entonces yo sé que es preferible, dice no, porque eso trae confusión, yo entiendo. Entonces, ya no digo eso, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, las cosas, hay cosas que en la iglesia, escúchame, en la iglesia hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado si es un mandamiento. Este texto que hemos leído no es un mandamiento, pues no nos manda ir a la iglesia a aplaudir, no nos manda eso, pero nos describe, según este texto, de forma poética, el tipo de alabanza, adoración en algunas circunstancias, ¿sí? Y así vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el versículo 8 que dice, los ríos batan las manos. O sea, el río no tiene manos. ¿Qué es batir? ¿No? Hay una canción, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya me he olvidado. Pueblos todos. Batir las manos. Pueblos todos, batir las manos, ¿no? Entonces,
yo no soy muy expresivo corporalmente, yo en lo personal, ¿no? Pero a veces en la iglesia, pues los hermanos las hermanitas, batí las manos, pastor, batí las manos. ¿Y qué hago? Ya, vamos a batir las manos, ¿no? Es algo que se da en el momento, ¿no? Por ejemplo, no soy mucho de hacer eso en lo personal. De repente una hermana, batir las manos, ¿usted está alegre? No, no quiero batir la mano, no puedo hacer eso, me dejo entender, ¿no? Porque hay un tema, ¿no? De repente la hermana tiene más movimientos más agradables, ¿no? El mío de batir la mano, pues es diferente, ¿no? Cada uno tiene, hay gente que tiene gracia para mover las manos, pues, ¿no? No sé. Entonces, los ríos no tienen manos, ¿no? Pero es una forma poética descriptiva, ¿no? De alabanza, ¿no? ¿No? Creo que en muchos conciertos hay gente que levanta sus manos, las bate, si es lenta, ¿no? Si es rápida, pues más rápido, etcétera. Entonces, hay que aplicar muchos de esos criterios con mucha sabiduría, ¿no? Con mucha sabiduría, donde el principio es el corazón que viene a ser. Muy bien, ahora quiero pasar a otra parte de nuestras Pastor, diapositivas. Sí, Pastor, disculpe, antes que pase de punto porque me quedé con la duda. Esto es algo que justo también en la semana, me parece que en la clase del Pastor Alberto también lo comentaron, pero no pude intervenir. ¿Por qué estaría mal aplaudir? No entendí. Sé que es algo permitido, ¿no? O sea, no está mal, pero ¿por qué estaría mal aplaudir? no, no. Por eso digo, yo no lo veo neutral. De repente, si de repente ya tú, Adi, sí aplaudes, ya sí aplaudes, digamos. Pero yo no quiero aplaudir. Entonces, tú aplaudes, está bien, yo te respeto, yo quiero batir las manos. Claro. Entonces, tú aplaudes, yo hago otra cosa, ¿no? Entonces ya se me va a ver medio rebeldón, pues, no estoy en el mismo culto. Levanten las manos, yo las bajo. Todos bajen las manos, yo las levanto, ¿no? Entonces, es tratar de coincidir en la misma alegría, pues, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es la conclusión? Que está bien, es neutro, o sea, aplaude, aplaude, o sea, dentro de nuestro contexto y dentro de los judíos también, el aplaudir, o sea, ahora, ¿cómo aplaudían así? No lo sabemos, pero aplaudían, pues hay un criterio de juntar las dos manos, ¿no? Pastor, Ahora, pero, o ¿se sea, no hace o no entendí. se hace? O sea que si un hermano tal vez no lo hace, o sea, no entendí Es porque por libre. ahí el hermano Trujillo dijo que no lo practica, pero quisiera saber por qué, o sea, qué fundamento tiene para no aplaudir, Ah, ¿no? ya, bueno, eso que te le explique, hermano Javier. Ya, muy Y lo bien otro ahí. también que escuché acerca de las tres glorias, ¿no? Dijeron, en una clase, fue esta semana, pero no recuerdo, no sé por qué no pregunté. Bueno, Dijeron yo diría, mira, que pastor, por yo, qué dar eh, tres glorias también es algo malo, pero quisiera saber por qué, ¿no? De repente estamos No es practicándolo sin malo. saber. pastor, no sé si soy muy Ajá, ortodoxo, pero eh, entiendo, ¿no? Que mi Señor está en todo lugar, ese espíritu está en todo lugar, y me siento bien, ¿no? No, mi Dios es mucho más grande, no, ¿no? Todo me es listo, pero no todo conviene tampoco. Entonces yo veo como también. cristiano personal, Dios mira mi corazón y tampoco, no, ¿por qué no aplaudes? Y no, siempre cuando voy, muchos a mi costado están aplaudiendo y yo me siento tranquilo, cierro mis ojos, hago una oración, me conecto con mi Señor, busco la intimidad con Él. Puedo reemplazar Ajá, esas palmas con una oración interior, ¿no? De gratitud, ¿no? O doy así es. gracias al Espíritu de Dios que me llena, me hace ver, me hace entender lo que canto, ¿no? Entonces, hay muchas formas Ajá. de adorar, porque estas palmas es una forma de expresar, de adorar. Entonces, hay muchas Así es. formas de adorar al Señor. Claro. Ah, sí, La esa es libertad la del clave, Espíritu. hermano Pero ¿por Javier. qué no hacerlo? Es lo Ay, que quisiera preguntarle al hermano Trujillo, o sea, ¿por Ah, qué ya, no ¿por qué no hacerlo? hacerlo? No me nace, hermano, Claro. no me nace. sí, no se siente cómodo él aplaudiendo. Está bien y yo le ¿Por qué? respeto, ¿no? ¿Por qué? Hay que respetar. No se siente Ay, cómodo porque prefiere adorar un poco diferente, ¿no? Ahora, Claro. les Claro, cuento porque eso ya es algo personal. sí, El pero que lo sabes, sí, muy hace, personal. tampoco le podemos decir Adi, pero no levantes la mano, no aplaudas. O sea, es libre. Les digo, por claro, ejemplo, en mi congregación hay una hermana que es morena, morena blanca, ¿ya? Pero es morena. Y usted sabe que los morenos son tienen ritmo, o sea, es diferente, ¿no? No todos tampoco, conozco otros más duros también. Pero la hermana cuando canta,
levanta sus manos y canta, ¿ah? O sea, bien fuerte y canta y hace sus movimientos y el Señor. Entonces, yo la miro y digo, así no se alaba al Señor, porque yo no lo hago, ¿no? Un poco no, ustedes si me vieran haciendo unos movimientos, pero ella es morena y yo la veo que disfruta de eso, se alegra. Qué bien, pues, ¿no? Está bien, pero siempre orientándole al corazón, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo para adorar al Señor, el corazón, ¿no? ¿Estás agradecido de algo? Alaba, ¿no? Entonces, hay así, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar en diferentes circunstancias. Esa es la Pastor, ¿y respuesta esto que de hay. las tres glorias también es algo Ya. malo? ¿Dar las tres glorias al Normalmente Señor? ya lo he escuchado como pentecostales, gloria a Dios, todos tienen que decir, ya listo. Una vez en el seminario estaba, yo ya lo había escuchado en otro sitio, yo me adapto donde voy, yo me adapto donde voy, o sea, voy a un sitio y ya, con Guay no sé mucho, pero me adapto, o sea, no hay problema. Pero en el seminario, cuando yo estaba estudiando, habían también pentecostales pocos, pero la mayoría eran como, no sé, reformados, podrían decir. Entonces entró una hermana que canta muy bien en una iglesia pentecostal. Entonces le invitaron a cantar y tocan y ella, hermano, que por acá, esa es la forma como dirigen su iglesia. Esa es su forma. Y te da, tres, gloria a Dios. Y todos no le respondieron nada. Entonces, ¿quién se animaba? Habían otros que eran pentecostales, pero no se animaban porque la mayoría no lo hacía, ¿no? Yo la vi que la chica no sabía dónde desaparecerse, ¿no? Y después conversamos, ¿no? Entonces me dijo, me he sentido mal, ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Le digo, ese es un tema que el resto no está acostumbrado, pues, ¿no? No estamos acostumbrados, entonces como que no sé, y me imagino, uno se siente extraño en hacerlo, ¿no? Algo así, Es ¿no? O más sea, como una práctica, digamos, que caracterice tal vez cierta denominación, pero no es algo malo. Eh, lo he visto más en iglesia pentecostal, pero también iglesias presbiterianas, o sea, o iglesias libres, no lo sé. O sea, sí, se hace. Algún ministro de alabanza se emociona, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Está bien, porque estamos diciendo gloria a Dios, no estamos diciendo y dale arriba alianza, no, no estamos haciendo eso, ¿no? Todos estamos enfocados en el Señor, ¿sí o no? Entonces está bien. Yo voy a mí me gusta ir, tengo amigos, muy buenos hermanos pentecostales y cantan bien bacán y ellos en pleno culto, hermanas también, están en pleno culto, y ellas, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, y que vaya para aquí, y que vaya para allá, porque el Espíritu Santo te tiene que hablar. Y si no te habla, estás con problemas con el Señor, pídele que te hable. Entonces yo, ya, Señor, yo me emociono y, Señor, háblame, así como le hablas a la hermana. Yo por dentro estoy así, pero otro dice, molesto, molesto. Y tú volteas, ¿qué tiene? Que el Espíritu Santo no habla así, que ¿por qué? ¿Para qué le han traído esa pentecostal acá a la iglesia? O sea, está renegando de que lo que puede hacer el Espíritu Santo. Y si hace y me habla, qué bueno, pues no, porque necesito eso, ¿no? Ahora, ¿cómo me va a hablar? Mi filtro, y eso lo recomiendo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Claro. Experiencias hay, no debe la experiencia gobernar, pero entre esas experiencias algo extrañas para algunos, en un campamento que fuimos en Kauai, no sé si Adi, creo que sí fuiste para eso, que fue Stephanie García, ya, Sí. ya conoces, ella es de Costal, ella está en nuestra iglesia, pero siempre es, y yo le he respetado y bacán, y se ¿Así? mantiene en la fe, se ha casado con un hermano cristiano, se dedican a la música, yo les invité, pero tiene así, ella habla con el Espíritu Santo, ¿no? Y en una de esas sale, pues, a ministrar, y a mi hija, en ese tiempo, a Priscila, Priscila tiene en ese tiempo 14 13 algo así, sale y bueno, todos estamos con los ojos cerrados, no sé cómo abro los ojos y veo que las dos están en el suelo, de rodillas, y las dos llorando. Y dije, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, eso no lo practicamos en la iglesia, pero dije, ¿qué ha pasado? De repente algo ha hecho mi hija que yo no sé y se ha caído en el suelo. Todas las cosas que vienen a la mente, ¿sí o no? Entonces, y después que termina, habían estado orando, ¿no? Yo le pregunto a mi hija, ¿no? Priscila, ¿qué pasó? Le digo. No sé, me dice papá, Stephanie viene y pone su mano y se pone a llorar.
y hablaba, decir, ¿y qué decía? Señor, empezó como profetizar algo así, los pentecostales dicen, y le decía, Dios te va a dar un ministerio grande en la iglesia, va a ser de ti una sierva del Señor y vas a poder tú cantar, vas a poder alabar al Señor. Entonces uno dice, no lo hacemos nosotros, ¿no? Pero qué bueno que alguien se lo diga. Entonces yo le digo, ¿y por qué te pusiste a llorar? No sé. Ella se puso a llorar, me dio pena y me puse a llorar con ella, me dice. Entonces los dos, ella se fueron de rodillas, estaban orando, ¿no? Una experiencia en ese momento de lo que le decía, ¿no? Y todo había como una administración en ese momento, ¿no? Entonces, ¿nosotros hacemos eso en casa del Señor o en algunas iglesias? No, pero pasó eso ahí, está bien, es bueno. Yo lo considero que eso no va, no están haciendo algo indebido ni nada, ¿no? Ahora, el tema está cómo se orienta eso, ¿no? En ese tiempo mi hija no cantaba, ahora sí canta en la iglesia, está sirviendo al Señor. Entonces, antes estaba en ese tiempo en la escuela dominical, la llevé como adolescente, ¿no? Pues siempre ellas van todos los campamentos que yo he ido, ellos van, ¿no? Desde chiquitos, 6 años, 5 años han ido, han crecido ahí. Y ese día ya estaba ahí paradita y lo está haciendo. O sea, digo, qué bueno que alguien habló, digamos, desde el punto de vista de ellos, como profetizar algo que va a ser, ¿no? Entonces, está bien, sí, sí es de parte del Señor, ¿no? Entonces, otros van a cuestionar, ¿no? Depende, ¿no? Depende cómo vamos guiando esas cosas. Entonces, eso es yo creo que no podemos cerrarnos y decir Dios no va a obrar así, ¿no? Nuestro filtro, ¿qué cosa es? Es la palabra de Dios. ¿Dios quiere que le sirvas en la iglesia? Sí. Ahora, Dios cuando quiere que le sirvas te da dones, sí te da dones, ¿no? Hay algunos que ya tienen el talento, el canto, todo, pero por algunas circunstancias no lo hacen, pero estando en la iglesia aprenden, ¿no? Cantar, otros a tocar guitarra, diferentes cosas, y ya cada uno se va perfilando, ¿no? Según lo que va haciendo al servicio del Señor, ¿no? Entonces sí, es válido, ¿no? En algunos casos no hay que cuestionar lo que el Espíritu Santo puede hacer, ¿no? Sin que empiecen a hablar ya cosas antibíblicas, ¿no? Promesas que Dios nunca ha dicho, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado y, bueno, yo estaba con mucho cuidado mirando esos detalles, pero pero sí, a todo con confianza. Muy bien, esa era tu pregunta, ¿no, Adi? Tres, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, así, ¿no? 3 veces. Pastor, Está también bien. tiene que ver con la cultura porque yo creo que en todas las Sí, iglesias no hay netamente presbiterianos, hay hermanos que vienen de otras iglesias. Y por ejemplo, en mi iglesia pasa que hay hermanos que tal vez en media alabanza dicen, ¿quién vive? Y muchos responden, Cristo. ¿Y quién sana? ¿Y quién salva? Y a su nombre gloria, y a su nombre victoria, y no sé qué. Hasta yo me lo he aprendido porque, o sea, los hermanos lo hacen, ¿no? Y tampoco le veo no. nada de malo Está porque es bien, algo que anima a los hermanos, está, sí. claro. Está bien, está mal. No, no lo sé, o sea, yo no lo acostumbro a hacer, ¿no? O sea, de repente me mando, ¿no? ¿Quién vive? Nadie responde, qué roche, ¿no? ¿Quién vive? Vive Cristo, pues, no va a estar ahí, ¿no? Pero hay otros que sí. Ahora, algunos cuestionan el tema, ¿no? Tres gloria a Dios, he escuchado, no, pero es lo mismo que se hace en una fiesta a los borrachos. Jiji, jiji, tres. Entonces lo relacionan con eso, ¿no? Pero digamos, un joven que nunca ha estado en borrachera y lo hace, o sea, saca porque tres gloria a Dios, ¿quién vive Cristo? ¿No? Etcétera. Son espontaneidades, ¿no? Son espontaneidades, está bien. Ahora, si eso lleva, ojo, el problema es cuando lleva al desorden, ¿no? El problema sería que el culto, digamos, de hora y media o dos, dependiendo la iglesia, se pasan todo el culto cantando gloria a Dios, quien vive y que por acá, que esto, que el otro, y no predican la palabra de Dios, ahí sí hay un problema. Pero creo que en el espacio que corresponde a las alabanzas y todo, está bien. Yo cuando digo, como les digo, a mí me invitan, pues voy acá, voy allá, sí, me invitan. No dejo mi responsabilidad de la iglesia, no estoy abandonando, sino visitando algunas veces. Y sí hacen así, ¿no? Es que ya hay que responder. ¿Quién vive? Cristo, pues, ¿no? Ya la sabemos, ¿no? ¿Quién vive Cristo? Y yo, con emoción.
He estado en otros sitios que hacen trencitos. ¿Han ido a cultos donde hacen trencitos? Iglesias grandes. Los Sí. hermanos salen y empieza uno adelante, sale el otro, empiezan como bailando, así van, ¿no? Trencitos. Yo Tipo los estoy parado niños. ahí y me agarran y me empujan al tren. ¿Qué hago? No, que el tren no se hace. No me va a parecer endemoniado en el grupo. No tengo que seguir lo que ellos hacen, ¿no? Por ahí, si me siento incómodo, cuadro el tren un rato y ya que sea, ¿no? Me bajo en el paradero de allá, ¿no? Baja a la esquina, ya, me bajo y yo creo que hay que aprender a adorar en el sitio que lo hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, en nuestra iglesia no practicamos la adoración en huayno, ¿sí? No lo hacemos, pues, ¿no? Pero hay unos huaynos bien bacanes de alabanza y unas letras, ¿no? Y ya, y he ido a un sitio que bueno, ¿no? Y lo canto, ¿no? Me gusta, rápido aprendo las melodías y las letras, las agarro rápido, ¿no? Y participo con ellos de esa alabanza, ¿no? Los hermanos están contentos de ver que uno está participando. Pues no puedo estar con mi... ¿Estás alegre? Sí, pues con una caraza molesta, esperando que se termine. Tampoco, ¿no? ¿No? Entonces, qué bueno que también en las iglesias ya todos tienen proyección, ¿no? Entonces, no conozco la letra, me la ponen, ya voy cantando igual, ¿no? Pues si no tendría que estar moviendo la boca, que me ha pasado. No sé qué están cantando, pero trato de seguir, ¿no? Para acompañar, ¿no? Y bueno, así. Creo que hay que, digamos, hay sitios donde no hay, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado que uno está acostumbrado a ministerios de alabanza, ¿no? Música, la batería, la guitarra, el que canta acá, y te vas a un sitio donde no hay eso. Mi pregunta es, ¿puedes adorar? O sea, a capela nada más, o sea, cantando así, un pastor que está dirigiendo, que poco sabe, bien desafinado todavía, y canta, ¿puedes adorar? ¿O estás esperando que esté la banda musical y todo? No, no. O sea, esa adoración del corazón, ¿no, hermano Javier? En Ahí es algunas donde iglesias no hay nada. no hay todo esa logística, vamos a decir, pastor, A ver, que te acompañe. claro. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que he ido a algún sitio, vamos a cantar y no hay nada. Entonces, no sé, a ver, una canción, pueblos todos, batí las Bate manos. las Entonces, manos. con la mano estás haciendo, estás Entonces la marcando mano, el tiempo, la mano. ¿no? Un, dos, tres. Es que con la mano vas marcando. Un, dos, tres, va. Otro. No sé, o sea, algo tienes que hacer, ¿no? Para, ¿no? Acompañar o no, ¿no? Eh, canciones, ¿no? Firme hacia adelante. Pues te estoy aplaudiendo, ¿no? Pero estás marcando el tiempo, ¿no? Entonces, no hay con qué se hace con eso, ¿no? Hay una alabanza, ¿no? Que dice, si te alabo, si me faltan las manos, si me faltan los pies, ya si no Ay, tengo el alma, yo es te porque ya estoy en Que tu ya me fui presencia, ¿no? con Algo Dios. así, entiendo. ya me Yo fui le con lavo Dios, de ¿no? corazón. Ah, Yo le Creo que alabo es un de salmo, corazón. creo. Esa canción es buena. Yo te alabo de Yo te corazón. alabo Ahí de está la clave. corazón. Yo te alabo. Ya, pues, Ya, ya. ya, pues. Claro. Menos mal que Dios ve el corazón, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? Adorar al Señor en eso. Y lo otro, pues, va acompañado de a poco, va creciendo, pues, ¿no? Normalmente la mayoría de los jóvenes son los que entusiastas para la música, la mayoría de los jóvenes, ¿no? Entonces, es bueno invitar, evangelizar jóvenes, tenerlos en la iglesia, para que formen los grupos, la música, todos esos detalles, ¿no? Muy bien, hasta ahí, creo que ya hemos respondido la pregunta de Daddy y voy a ver la diapositiva, ¿ya? Sí respondimos, ¿no, Adi? Listo. Sí, pastor. Vamos a... Nos habíamos quedado en el tema de gobierno y autoridad de la iglesia. Creo que hermano Jorge ha levantado la mano. ¿Quieres intervenir, hermano Jorge, o se ha quedado levantada la mano? Sí, solamente quería decir algo corto nada más en cuanto a la adoración. Bueno, las Ya, iglesias reformadas tienen un documento que se llama el Principio Regulador de la Adoración.
Ya, bueno, es simplemente ver un poco el tema de la adoración un poco profundamente para poder entender. Sencillamente, todo parte del comienzo. Caín y Abel presentaron una ofrenda a Dios. Una fue aceptada y la otra fue rechazada. Eh, Cuando uno va a adorar al Señor, brinda una alabanza o extiende un tipo de culto de adoración en la iglesia, lo hacemos con buena intención, ¿no? Pero vamos a ver si realmente a Dios le agrada mi tipo de adoración, ¿no? Bueno, a mí me parece bien cantar así, dar tres glorias, saltar, pero vamos a preguntarnos si Dios le agrada que yo le adore de esa manera, ¿no? Porque Ah, Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel, ¿no? Entonces ujú, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra, ¿no? Bueno, en la actualidad pues se han agregado muchos elementos al culto. En las iglesias evangélicas han agregado cosas que antes no se hacían, ¿no? No se practicaba. Tal vez lo hacen con buena intención, ¿no? Pero hay que centrarnos un poco más en la Biblia, ¿no? En lo que es en cuanto a la adoración. Eso solamente quería decir. ujú. Sí, eso es importante, ¿no? Mantener, no irse también hacia otros extremos que podrían ser un olor que no sea grato al Señor, ¿no? Entonces, como cita este hermano Jorge, es importante, o sea, ¿eso le agrada al Señor o no le agrada al Señor? Eso es lo que hay que preguntar, ¿no? La primera pregunta es, ¿eso es agradable al Señor? Entonces yo busco en la Biblia qué le agrada. Entonces, una de las cosas que vemos que el Señor aceptó dentro del templo fue las palmas, las aplaudir, ¿no? Batir las manos, ¿no? O sea, una expresión corporal, ¿no? En el caso de, por ejemplo, que hemos tratado en antes y que nuevamente Jorge lo está presentando, es con respecto a la ofrenda que presentó Abel. Y Hebreos nos dice la clave, por la fe, presentó su ofrenda. No tiene que ver lo que le dio. Algunos dicen, no, es que él le ofreció un animalito. No, el Hebreos no aclara eso, que ese animalito, porque tiene que ofrecer animal, pues porque él cuidaba, era pastor. ¿Y qué cosa era Caín? Agricultor. ¿De dónde va a sacar un animalito? No, que el Señor le ofreció ya, cada uno, porque no dice con precisión, ¿no? Pero en hebreo sí dice, por la fe, Abel ofreció una ofrenda, ¿qué tipo de nata le hemos leído? Agradable. Y Caín no. ¿Qué era lo que distinguía? La fe, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia habla mucho acerca de la fe, la forma que tú te acercas al Señor, lo genuino, ¿no? Entonces, ¿qué estamos presentando, no? ¿Qué estamos presentando al Señor? ¿Con fe? Esa es la clave, ¿no? Gracias por la intervención. Vamos a ir viendo ahorita el tema de la gobierno y autoridad de la iglesia. Muy bien, un tema muy interesante. Hemos visto el tema de la fe en la iglesia. Ahora vamos a ver el gobierno y autoridad de la iglesia. ¿Ya? Voy a bajar esto. Gobierno y autoridad de la iglesia. Am, Primeramente tenemos que saber que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Creo que no tenemos problema con eso, es claro. Y si Cristo es la cabeza, tiene toda su autoridad, ¿no? Ahí están los pasajes que pueden hablar acerca de eso. Después, tenemos que saber que Cristo es el que gobierna la iglesia, no las personas. La autoridad que tiene un pastor, alguien es una autoridad delegada, pero la autoridad es Cristo. Si Cristo nos delega una responsabilidad, tenemos que cumplir la autoridad de Él. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahora nos envía, vayan y hagan discípulos
enseñándoles. Entonces nosotros hacemos eso, ¿no? Enseñándoles, ¿no? Cumpliendo esa autoridad. Entonces Cristo gobierna la iglesia. Ahora, pregunto, ¿cómo la gobierna? No por la fuerza. Nadie está en una iglesia obligado. No debería haber gente obligada en la iglesia. No es por la fuerza, sino por su palabra y por el espíritu. Entonces, ¿cómo actúa la palabra y el espíritu? ¿No? Es la pregunta. ¿Cómo obra su palabra? ¿Cómo la veo que obró por la fe? Dios da su palabra, pone de su espíritu en nuestras vidas, nos regeneramos, tenemos esa fe ahora, primero nos regeneramos, después tenemos la fe y empezamos a obedecer esa palabra que Dios nos dice. Entonces, la obra regeneradora, la obra de redención es primero. Entonces, ¿cómo gobierna Cristo? No por la fuerza, sino por su palabra y por el Espíritu. Por esa razón estamos estudiando qué dice la Biblia acerca de la iglesia, ¿no? Ahora, todos los oficiales de la iglesia, ¿quiénes son todos los oficiales de la iglesia? Pastores, líderes, diáconos, ancianos, presbíteros, no sé, lo que hay en la iglesia que están haciendo, todos los oficiales de la iglesia, ¿no? Se hayan revestidos con la autoridad de Cristo. No están por encima de Cristo, aunque muchos hablan a nombre propio. Otros deben someterse ellos mismos al control de su palabra. En la iglesia hay líderes, sí hay líderes, pero están bajo la autoridad de Cristo. No pueden hacer nada, solamente representamos. La iglesia de alguna u otra forma es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios, sí, pero nosotros representamos a Él, somos la imagen. Imagen tiene que ver con un concepto, por ejemplo, tú cuando vas a un banco, ¿qué encuentras? ¿Qué esperas encontrar? ¿Sí? Cuando vamos a un banco, ¿qué encontramos? Servidores, pastor. Personas que están mostrando la imagen, no es, pero son imagen institucional, se le dice, ¿no? Y atención al cliente, ¿no? El cliente tiene la razón y cosas por el estilo, ¿no? Y siempre ponen a alguien que represente amable, que represente al banco, ¿no? Que sea, el concepto que se está manejando en estos últimos tiempos es amigable, ¿no? Tiene que ser alguien amigable, ¿no? Que te entiende, te ayuda, te orienta, te capacita, ¿no? Entonces, esa es la imagen. Porque si pones a un renegón en la puerta del banco que empieza a tratar mal a la gente, ¿tú crees que la gente va a regresar a ese banco? Por más bueno que sea el banco. ¿Se entiende la idea? Claro, te vas a otro banco, pues. Si en el BCP te tratan mal, te vas al BBVA. Y si no, te vas al Interbank. O sea, hay competencias que te van a atender mejor, te van a brindar un mejor servicio, ¿no? Dan la imagen, eso es importante, la imagen. No te lleves una mala imagen. Entonces nosotros representamos, somos representantes. Entonces, alguien viene a Cristo, ¿cómo representas? Esa es la idea, ¿sí? Ahora, todos los oficiales se hayan revestido con la autoridad de Cristo deben someterse ellos mismos al control de su palabra. Eso es importante. Ahora, en lo que es oficiales de la iglesia, voy a poner esto abajo. Los oficiales de la iglesia mencionados en el Nuevo Testamento son de dos clases. Oficiales extraordinarios y oficiales ordinarios. Claro, lo contrario, eso son esos tipos. Vamos a explicar los extraordinarios. ¿Quiénes son los extraordinarios? Es una clasificación, ya no es que en la Biblia dice los oficiales extraordinarios, ¿no? Pero observándolo desde un punto de vista organizado, así se ve la iglesia. ¿Quiénes son los extraordinarios en la iglesia que vemos en la iglesia, la primera iglesia, ¿no? Vemos extraordinarios, no son igual que el resto, tienen unas distinciones, los apóstoles, ¿no? Y este título se aplica solo a los dos escogidos por Jesús y a Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Solamente los 12, ¿no? Y a Pablo como abortivo. ¿Esos son los apóstoles?
oficiales extraordinarios. Los apóstoles son también otros hombres del periodo apostólico. Vemos que habían apóstoles en la iglesia primitiva, sí habían apóstoles, ¿no? De alguna otra forma se habían relacionado, ¿no? Y bueno, vamos a ver Hechos 14:4. Por favor, hermano Javier, Hechos 14:4 y el versículo 14. Adi, 1 Corintios 9:5 y versículo 6. Cristian, segunda de Corintios 8:23. ¿Quién más tenemos acá que está con la cámara prendida? Wilson, Gálatas 1:19. En la otra lectura, los que están con la cámara apagada. Ya. Hechos 14:4 dice así. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. 14. Entonces, Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se levantaron entre la multitud dando voces. ya. Muy bien. Entonces vemos que sí habían otros hombres en el periodo apostólico, ¿sí? Por ejemplo, eran los 12 más Pablo, por llamamiento. Pero también vemos que a Bernabé también era un apóstol, lo habían elegido como apóstol, ¿sí? Ya suena como apóstol Bernabé también, con Pablo. Primero Corintios, Amén. Primera de Corintios 9, 5 y 6. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? como los otros apóstoles, ¿no? Y ya Bernabé vemos que no está entre los 12, pero es un apóstol más, ¿sí? Gracias. Segunda de Corintios 8:23. El apóstol Amén. Cristian. Sí, amén, pastor. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Ujú. Muy bien. Gálatas 1:19. Wilson. Gálatas 1:19 dice así. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Ya. Jacobo, el hermano del Señor, no era uno de los 12, ni era Pablo. Era el hermano del Señor, pues Jacobo, ¿no? Santiago, ¿no? Era la primera iglesia cristiana estuvo en Jerusalén. Y él era el apóstol de esa iglesia. Así es llamado. Entonces, ¿hay oficiales extraordinarios? Sí. A ver, vamos a leer acá abajo. ¿Me puedes ayudar, Adi, por favor? Los apóstoles. Los apóstoles tenían ciertas cualidades especiales. Habían sido llamados directamente por Cristo. Vieron a Cristo después de su resurrección. Tenían Ujú. conciencia de ser inspirados, realizaban milagros y eran ricamente bendecidos en sus labores. Ya. Esa es la característica de este grupo de oficiales extraordinarios, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tenían ciertas habilidades, ciertos dones, ¿no? Sanidad, con la sombra de Pedro la gente se sanaba, ¿no? En estos tiempos, pues, la sombra de uno, ¿qué puede? Le da miedo a otra persona, le da sombra, pero no sana, ¿no? Entonces, vemos que tenían estas características. Muy bien. Ahora vamos a ver otros extraordinarios, los profetas, pero del Nuevo Testamento. A ver, uno de los hermanos que está, a ver, Julio Cristóbal, profetas. Tú que eres Ok, profeta pastor. en el Cono Norte, en Ventanilla. Ok, oficiales extraordinarios. Los profetas, NT. Hombres especiales dotados para hablar y edificar a la iglesia. Ocasionalmente predecían sucesos futuros.
Ahí los Ahí están textos los son textos, Hechos 11:28, ¿no? Ujú. Están todos, ¿no? 13, Entonces, ajá. sí, ahí está la descripción, ¿no? Entonces, habían profetas y habían, en la iglesia, primera iglesia, habían profetas, ¿no? Pero tenían una característica. Hablaban, estaban dotados para hablar y edificar a quién. Estos profetas no eran simplemente que hablaban, sino que eran dotados para hablar y edificar la iglesia. La iglesia estaba construida, estaba empezando una nueva fe. Había que batallar. Entonces, Dios a esas personas los utiliza. Ágabo, ¿no? Ágabo, había las hijas de Felipe el Evangelista también, ¿no? Profetisa, decía que eran, ¿no? Ahora, ocasionalmente predecían sucesos futuros, ¿no? Ágabo, por ejemplo, le dice a Pablo, ¿no? Le dice, Pablo, empieza a hacer un show, una representación, una dramatización de cómo lo van a agarrar a Pablo, ¿no? Cuando va a hacer su viaje, lo van a amarrar, lo van a golpear. Y Pablo le dice, no, yo ya sé, ya, no me digan, ¿no? Y no se pongan a llorar por mí, yo voy a ir allá, ¿no? Entonces sí, se ve ese tipo, eran oficiales extraordinarios. Pero también había otros. A ver, vamos a leer ahí. ¿Alguien me ayuda? Zulin, si estás ahí, por favor, lee. Sí, pastor. Después, Los evangelistas, sí. los evangelistas auxiliaban a los apóstoles en su trabajo. Hechos Ujú. 21:8, Era, Efesios 4. y segundo de Timoteo 4:5, ¿no? Los evangelistas, los apóstoles estaban, ¿no? Pero eran como Felipe el Evangelista, por ejemplo, ¿no? El que compartió la palabra al eunuco etíope, ¿no? Ese fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí se encontró una carroza y un morenazo sentado adentro, leyendo Isaías. Sí conocen la historia, ¿no? Ese tipo de evangelista, ¿no? Ahora, ¿qué hacían? Trabajaban en conjunto, no trabajaban solos, auxiliaban a los apóstoles, ¿no? Tenían todos una función en la iglesia primitiva, la primera iglesia. Los ancianos. ¿Ellos quiénes son? Oficiales ordinarios. O sea, los otros eran extra, estos son, o sea, esto hay bastante, ¿no? Que no tenían como los otros esas características, pero que están funcionando también en la iglesia, en la primera iglesia. En esto aparece, a ver, Roger, ayúdame a leer esta diapositiva. Sí, pastor. Oficiales ordinarios, los ancianos. Hechos, y dice la palabra anciano, parece hacer énfasis acerca de su edad. ¿No? La palabra anciano parece hacer énfasis acerca de su edad, pero no es, ¿no? Ya sabemos que es por el tema de llamamiento, ¿no? Como presbítero, ¿no? El segundo, ¿cuál es? Los obispos, nombre que se emplea para designar a la misma clase de oficiales, y el nombre de obispo a su obra como sobrevedores. ¿No? Supervisores, ¿no? Están mirando lo que están haciendo, pasan a las iglesias a ver cómo va, dan informes de la iglesia, etcétera, ¿no? Dios nos ha levantado como obispos en esa zona, ¿no? Muy bien. Ahí están los textos bíblicos. Ahora, ancianos y obispos, ambos nombres se aplicaban al mismo cargo, ¿no? Ancianos y obispos, intercambiable era. Y la palabra que utilizan es, en el caso de los obispos, episcopos en griego, y para ancianos, presbíteros, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que la palabra, la forma de gobierno en nuestra iglesia es iglesia presbiteriana porque viene de qué palabra? De la palabra presbúteros, ¿no? Que habla de ancianos. El gobierno en nuestra iglesia es basado en ancianos, ¿no? Vamos a ver otros un poco más acerca de los ancianos. A ver, Julio César Blas, por favor, lee los ancianos, oficiales ordinarios. Los ancianos no eran todos maestros. La función de enseñar entraba gradualmente en su oficio. Podemos ver ahí en Efesios, Timoteo también y 2 Timoteo. Parece que algunos Ujú. ancianos simplemente gobernaban, mientras que otros enseñaban, en 1 Timoteo 5 a Ajá. 7. A ver, leamos 1 Timoteo 5:7, por favor.
El que encontró primero lo lee, por favor. 5-7. Primero de Timoteo 5:7. Sí, primero de Timoteo 5:17. Sí, pastor. Ya. Dice los Ah, ancianos. sí, perdón. Ahí es 5:17. Sí. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ya, estaba como 5-7, tengo que corregirlo, porque si no, nuevamente vuelvo a repetir. Ya, muchas gracias. Entonces, vemos que hay oficiales y esos oficiales, vamos a anotarlos con más presencia en las iglesias, ¿ya? Ya. Entonces, parece que algunos simplemente gobernaban mientras que otros enseñaban. Ahora, también en la iglesia, como miembros ordinarios, y se va a ver bastante, es los diáconos, ¿no? Ujú. A ver, Julio César Blas, continúa, por favor, leyendo. Diáconos. Los textos bíblicos están acá Diácono, no han mencionado. ya. Prevalece la opinión disculpe, ya. Prevalece la opinión de que esta institución procede de hechos. Ajá. De Hechos capítulo 6, cuando se llama, escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y buen testimonio, ¿no? Para que atiendan, ¿qué cosa? Las mesas, ¿no? El tema del servicio, parece que la opinión de esta institución procede de ahí, ¿no? Y vemos que después diaconisas, diáconos que están sirviendo en la iglesia. Muy bien. Ahora, hemos visto esos detalles, cómo funcionaba la iglesia, pero hay un elemento interesante que en cada zona o cada iglesia no solamente había un anciano. Una de la forma de gobierno de nuestra iglesia es de la pluralidad de ancianos. O sea, puede ser un pastor, tiene que haber pluralidad, ¿no? Los pastores son ancianos en la iglesia y son ancianos maestros, ¿no? Que tienen el don de poder enseñar. Pero hay otros ancianos en nuestra iglesia que tienen una función más de ayudar a gobernar, no tanto de enseñar, ¿no? Pero sin embargo, la Biblia describe una pluralidad de ancianos, no es un anciano, sino varios. En cada iglesia local debe haber varios ancianos, es correcto. Hay que tener varios ancianos, no habla, esa es la forma de gobierno que vemos en la Biblia. Vamos a explicar poco a poco acá, ¿ya? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Cuando se hace referencia al oficio del pastor, el Nuevo Testamento habla de pluralidad, no un solo pastor, un jerarca, él hace todo, él dice todo, no, no, no. Hay un grupo de pastores. Habla de pluralidad, no de uno. En algunos casos, acerca de un anciano en particular, ¿no? Vamos a leer. A ver, ¿quién me faltó leer? A ver, voy a jalarnos acá. Damos la vuelta nuevamente. A ver, hermano Javier. Hechos 14:23. Ahí está en la pantalla, eso sí lo Ya, pude Hechos poner. 14:23. Dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en que habían creído. Ya. Entonces la palabra acá es ancianos. ¿Se ha dado cuenta? Después que les designaron ancianos en cada iglesia, plural, no uno solo, varios. Ya. Hechos 20:17. A ver, Cristian. Dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Ujú.
¿A cuántos llamó? ¿Llamó a un anciano o a varios? Según tú, Cristian. Varios. Pluralidad. Sí, pluralidad. O Ahí dice sea los que ancianos estamos buscando los textos que describe qué la iglesia primitiva, qué hacía, qué entendió cuando dijo el Señor, vayan y hagan discípulos. O sea, no es solamente ya vas, evangeliza una vez, los haces discípulos, los tienes ahí. No, no, no. Hay que establecer ancianos. No, pero ¿para qué tanto? Uno nomás. No, Dios dice en su palabra que tienen que levantar ancianos, pluralidad. No un solo pastor, no un solo gobernante, sino varios. Después vamos a decir, vamos a ver por qué. Primero de Timoteo 5:17. Listo, yo lo hago. Adi, por favor. Ya, ya. A ver, Wilson. Ay, ay, ay. Primero de Timoteo. Listo, 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Muy bien. ¿Habla de un anciano o de pluralidad de ancianos? Pluralidad prácticamente en sus roles, ¿no? Predicación y enseñanza. Claro. Pero no recae el cargo en uno solo. Eso es lo que queremos demostrar en la forma de gobierno de una iglesia. ¿Cómo se debe gobernar la iglesia? ¿Con un jerarca o con varios pastores? Entonces vemos que ancianos que gobiernan bien. Bueno, puede haber ancianos que gobiernan mal. Después vamos a explicar por qué es importante que haya pluralidad de pastores, pluralidad de ancianos. Después vamos a ver un poquito por qué. Pero ya se Pastor, van dando cuenta que habla de ancianos en plural. ¿Alguna pregunta? no, sí, sí, pero pastor, sí, ¿a qué significa con doble honor? ¿En cuanto a su rol Doble que honor, o sea, desempeñan o en cuanto a su eh, ofrenda? ofrenda también, ¿no? Su ofrenda. O sea, doble honor, ¿qué le das? Pues un sitio preferencial, ¿no? Trátalos con doble honor, dice el texto, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. ¿Quiénes son esos que gobiernan bien? ¿Quiénes son los que gobiernan bien? Que trabajan en la predicación y en la enseñanza, Sí. ¿no? Pastor, y Esos usted, considerados dignos de doble honor. Pastor, usted comentó que en Hechos 20:17 que la iglesia primitiva habla sobre eso, ¿no? De que mandó un mensaje a Éfeso, ¿no? En la iglesia primitiva. ¿O cómo? En Hechos Sí, 20:17. Hechos 27. ¿Qué dice el 20:17? Ahí Ah, está, pues, desde sí, Mileto sí. De Mileto mandó un mando mensaje a mensaje a Éfeso. Éfeso, llamo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Desde Mileto, ¿no? Mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos. Pablo, ¿no? Pablo va a visitar a ellos, pero antes de llegar les avisa, ¿no? ¿Qué quieres preguntar de eso, Cristian? Ay, que quisiera nomás hacerle entender cómo me refería a la iglesia primitiva en base a ese texto. Bueno, la iglesia empezó ahí, ¿no? El libro de Hechos describe cómo entendieron los apóstoles, cómo entendieron el cómo hacer iglesia. Entonces los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando les da la orden, vayan y hagan discípulos, ¿cómo lo hacen? Hechos describe cómo lo hacían. Hay que hacer iglesia, muy bien, hay que hacer iglesia, muy bien, listo, empieza a predicar el evangelio. Segundo, discipúlalos. Ahora, ¿qué tienes que hacer? La iglesia va creciendo, necesita un gobierno. ¿Quiénes son los que gobiernan en una iglesia? Los ancianos. ¿Cuántos debe ser? ¿Uno nomás por? No, pluralidad, varios, no uno solo. Después voy a explicar por qué. ¿Se entiende? Sí, pastor. Adi, por favor, lee Santiago 5:14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
Ya. ¿A quiénes deben llamar cuando alguien está enfermo? ¿A un anciano Los ancianos. o a varios ancianos? A los ancianos. Pluralidad de ancianos. Las iglesias no deben tener un solo anciano, o las iglesias no deben tener solo un pastor. Después voy a explicar por qué. Esto es bíblico. Las iglesias deben levantar pastores en su iglesia, ¿no? Para que les ayuden a pastorear, a que crezca la iglesia, esa es la idea. ¿Puedes leer el 1 Pedro 5:1? Sí, por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos. A los ancianos, ¿no? Pedro. Ya no está hablando Pablo, Santiago ni Pablo, sino ahora Pedro, ¿no? Y así vamos a encontrar un montón de versículos. Tito, por ejemplo. Julio, por favor, lee Tito. Ok. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ya, muy bien. El Señor envía a Tito y dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejé en Creta? Para que pusiera en orden lo que queda. Hay cosas que hay que ordenar a la iglesia. ¿Cómo se ordena una iglesia? Gobernándola ordenadamente. ¿Cómo vamos a gobernar ordenadamente? Designando ancianos, no uno solo, sino pluralidad, en cada ciudad, como te mandé. Entonces, ¿puedes terminar de leer esa parte, Julio? Dice, Pablo plantó iglesias, pero no estaban bien del todo porque no tenían ancianos todavía, una pluralidad de ellos. Tito iba a terminar lo que Pablo comenzó nombrando ancianos en las iglesias. Ajá. O sea, la iglesia hay que evangelizar, sí hay que evangelizar. En la iglesia hay que discipular, hay que ser siempre, pero se necesita, según el criterio del Señor, en la iglesia levantar ancianos, no uno solo, sino varios. Es una reflexión profunda para la iglesia, ¿no? O sea, eh, después, bueno, los atributos, las características, las cualificaciones de cada uno, bueno, también la Biblia lo menciona en 1 Timoteo 3, ¿no? Vamos a avanzar un poquito en esto. ¿Cuál es el beneficio de la pluralidad? Vamos a decirle, Zulín, ¿puedes leer, por favor? Sí, pastor. Un grupo calificado de ancianos llevará a la iglesia en la dirección correcta. Muy bien. ¿Otro? Tener una pluralidad de ancianos es una tarea que no podemos dejar de hacer. Hay que hacerlo, ¿no? No debemos apresurarnos a la pluralidad, imponiendo las manos demasiado pronto. 1 Timoteo Eso hay que tener 5:20. cuidado. Puedes leer 1 Timoteo 5:22. Es interesante esta observación. O sea, hay que levantar ancianos, sí, pero tengan cuidado de poner, porque hay características que necesitamos. A ver, vamos a ver. 1 Timoteo 5:22. Que no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Interesante, ¿no? Le pide a Timoteo que levante ancianos, a Tito también, pero tengan cuidado, ¿no? No se apresuren. Tienen que tener ciertas características y características demostradas. ¿Qué más? ¿Cuál es el beneficio de la pluralidad de ancianos? ¿Qué dice acá? La autoridad se debe compartir. Claro, la autoridad se debe compartir. ¿Y un cordón? De 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ya, es mucho mejor, es más fuerte cuando hay varios pastores o presbíteros, es más fuerte. Es difícil que eso se rompa. Y dos, que la autoridad, cuando está centrada en uno, ese se vuelve un jerarca. A veces se transforma en un villano, cree que tiene el poder, ¿no? Y empieza, pero cuando hay pluralidad de ancianos, los otros le hacen ver
que lo que está haciendo de repente está mal. Las excelentes ideas de un pastor, cuando es evaluada con otros que también son pastores, se da cuenta que puede corregirla o mejorarla, ¿no? Entonces, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y el último, la pluralidad. La pluralidad de ancianos no se desgasta fácilmente. Ajá. O sea, porque hay personas que están solamente todo el tiempo, ¿no? Solito batallando, ¿no? En la pluralidad es bueno, ¿no? No te desgasta, ¿no? Hay alguien que te puede ayudar, ¿no? Alguien te está ayudando a hacer las cosas, ¿no? Es bueno. Y último, La pluralidad protege la iglesia y a los pastores a largo plazo. ajá. Muy bien, esa pluralidad protege la iglesia, ¿no? De que no haya abuso de uno solo. Hay algunos que pueden ser medio abusivos, entonces protege a la iglesia, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Qué no son? A ver, vamos a ver uno más y ya se acabó la presentación. Exacto, ¿ah? A las 10 acabamos. Muy bien, como hemos visto, la forma de gobierno es importante en la iglesia, ¿sí? La forma de gobierno que debe haber una iglesia debe ser como nosotros le llamamos, por eso nos llamamos iglesia presbiteriana. ¿Por qué? Porque el gobierno de nuestra iglesia es con ancianos, pluralidad de ancianos. Un pastor o reverendo es un anciano, ¿no? ¿Cuál es su función como anciano? Como anciano que enseña, maestro, predica la palabra y enseña. Hay otros ancianos, sí, que gobiernan, ¿no? No están enfocados a enseñar y a predicar, pero sí a ayudar a cuidar la iglesia, ¿no? No son ayudantes del pastor, sino son presbíteros. O sea, en nuestra denominación hay un consistorio, hay presbíteros y pastor, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un voto. Cuando van a elegir o tomar una decisión, tienen un voto. Es válido, igual. No es que el pastor, su voto tiene más peso que el resto, no. Sin embargo, sabemos que un pastor a veces puede tener más influencia. ¿Ese es bueno? Sí. Y debido a su experiencia, debido a su influencia, que debe tenerla, que influencia con los hermanos de la iglesia, entonces siempre le consultan a él, ¿no? Los ancianos, ¿y cómo usted ve esto? Entonces se dejan guiar, ¿no? Pero la pluralidad de ancianos y la pluralidad de pastores es de beneficio para la iglesia, ¿no? Porque no la autoridad se centra en una persona. El problema no es centrar la autoridad, sino el problema es nuestra naturaleza, ¿no? Cuando a un líder cristiano se le mete en la cabeza que lo que está haciendo está bien, es bien difícil sacarlo. Pero en forma de gobierno como nosotros, idea presbiteriana, no. Las decisiones se toman por ahí uno que se cree jerarca, no, estás equivocado. Todos estamos en desacuerdo. Tú estás mal, lee bien la Biblia. Nosotros vamos a hacer así, etcétera. Entonces tiene beneficios. ¿Alguna pregunta sobre la forma de gobierno? Hay un curso que creo que van a llevar, que es forma de gobierno de la iglesia presbiteriana. Ahí van a poder ver algunos detalles, ¿no? Importantes. En nuestra denominación, la forma de gobierno, ya les dije, forma de gobierno presbiteriana por los presbíteros, por los ancianos que hay en la iglesia, pero también la forma de gobierno de nuestra iglesia también tiene se basa en la Biblia y tenemos nosotros una constitución, ¿sí o no? Algunos ya saben de la existencia de eso. Y en la constitución lo que se trata de hacer es reflejar la voluntad de Dios para el gobierno de la iglesia. Es lo ideal, la idea, ¿no? Por ahí hay algunas fallas, pero es lo ideal. Entonces, el reglamento nos ayuda a reglamentar justamente los mandatos del Señor. No es que ahí se digan otros reglamentos, no. Es tratar de cumplir la voluntad del Señor, pero explicándole cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a reunirnos, cada frecuencia, cómo debemos hacer la elección de un pastor, la elección de un anciano, etcétera. Todo eso nosotros tenemos que estar ordenado en una constitución que nosotros tenemos, constitución y reglamentos, y ya en este último asamblea general que vamos a tener en Pucallpa, se va a aprobar el libro
el libro de, el libro de disciplina. Como vimos en la clase anterior, una iglesia es verdadera. ¿Por qué? Tres características de una iglesia verdadera. ¿Se acuerda alguien? Tres características. ¿Qué me menciona? Es Tres Unidad, características de la iglesia verdadera. su unidad, Unidad. amor y Ya. Eso, Santidad. eso mencionó. Hay santidad. tres, o la sea, Esos son los atributos. fe. esos son los atributos, pero Ya. hay tres características que una iglesia verdadera tiene. Tiene más Sí, características, sí, sí, pero hay sí. tres. A ver, Verdadera predicación de la palabra de Dios, la administración de acción. los sacramentos y el ejercicio fiel de la disciplina. Exactamente. Ajá. Entonces, una iglesia que está predicando la palabra de Dios, el evangelio y todo, es una iglesia verdadera, pero le falta dos cosas más para. No, yo Sacramento. predico el evangelio, sí, sí, pero ¿estás practicando la Santa Cena, los sacramentos, Santa Cena y bautismos? No, no bautizo a nadie. Hay un problema. Aquí en mi iglesia verdadera siempre está bautizando. Eso hay que preocuparnos, para que siempre haya. Es una forma de identificar la iglesia. Está bautizando, están teniendo Santa Cena con los hermanos bautizados. Y la tercera, ¿cuál es? Entonces uno dirá, pues un montón de cosas, ¿no? Pero no, hay una tercera característica. ¿Cuál es? La disciplina. Una iglesia que no ejerce la disciplina sobre los miembros que están andando mal, está mal la iglesia. ¿Sí? No, pero pobrecitos, con el tiempo van a cambiar. Pero ¿quién les dice que está haciendo mal? Eso no nos gusta. Pues claro, a quién le gusta la disciplina, pero hay que disciplinar, ¿no? Antes de disciplinar hay que enseñar, porque algunos cometemos el error de tratar de que los hermanos hagan cosas que no saben. Ah, hermano, usted ha hecho esto. Pues yo no lo sabía. Pues ¿por qué no sabía? La pregunta es que el líder, el pastor, el anciano, quien está encargado ahí, no le ha enseñado. Nos damos por sentado como que los creyentes vienen y ya entra un chip de cristiano, ya sabe todo. No, hay que enseñarles, ¿sí? Eso hay que enseñarles, ¿no? Y cuando se equivocan después que ya les hemos enseñado, siguen cometiendo lo mismo, hay que exhortarlos, ¿no? El proceso de disciplina, ¿no? El proceso de disciplina hace que ese hermano deje lo que está haciendo mal, ¿no? No es lo que me parece que debe hacer, no, no, es lo si está cometiendo pecado con sus acciones en la iglesia, ¿no? Eso hay que corregir, eso es una rebeldía, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a una iglesia verdadera. ¿Preguntas? Yo, pastora. Este, ¿O claro? este librito de la disciplina nos lo va a compartir. No, sí, ahora en el presbiterio ya está aprobado, ya solamente lo van a recibir y aprobar sí o no. Y lo más seguro es que sí, ¿no? Y ya una vez de eso ya lo van a empezar a entregar a las iglesias. No Ah, sé qué ya. Igual, cantidad cada iglesia llevará. ya. Igual que la nueva constitución. Ajá. Y va a tener también el PDF, ¿no? Entonces lo vamos a compartir más fácil. Ah, sí, pastor, sería bueno. A veces Es solamente dan unas bastante, copias, ¿ah? pero no alcanza para todos. Sí. Listo. Bastante cosas que disciplinan, ¿ah? Nos faltaba, pero es parte de también lo que tenemos que hacer. Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Esto solamente para acotar algo nada más. Bueno, de preguntas, ya por el tiempo, hay muchas preguntas, pero como usted lo ha dicho, me parece que vamos a llevar un curso, otro curso aparte de eso, sobre el tema de la iglesia. Así Me ha es. quedado todavía dudas sobre el tema de los ministerios, ¿no? El tema de los apóstoles, de los profetas, su tiempo, ¿no? Si, en qué momento cesa todo eso, o, o si Ajá. estamos tomando una actitud dispensacionalista con respecto a algunos ministerios, algunos dones. Eso sería, bueno, no me ha quedado muy claro. Pero sobre todo, solamente para terminar, nada más aclarar, ¿no? Lo que usted hace un momento dijo acerca de los ancianos, ¿no?
Y que hay, o sea, una cosa es que tal vez no enseñen, pero no que no conozcan la escritura, ¿no? La palabra. O sea, todos los ancianos deben conocer la palabra porque justamente Por supuesto. habla usted acerca de voto, ¿no? De voto, de que tienen, de que pueden elegir y que también en algún momento pueden ser consejeros. Entonces, de alguna forma, todos los Así, ancianos, las palabras de los ancianos, de alguna manera son reconocidos o tienen autoridad en la iglesia. Entonces, así es. tener cuidado cuando se elige anciano, ¿no? Y cuánto tiempo Ah, se considera de que ya se le puede nombrar un anciano, ¿no? Pedro, por ejemplo, consideraba a los ancianos de edad, ¿no? Ancianos. Pablo no consideraba así, ¿no? Llamaba a los ancianos más por el servicio, ¿no? Casos como Timoteo, como Tito, ¿no? claro, Entonces, claro. ahí también había entre ellos algunas diferencias en sus criterios, ¿no? Así es. La característica de las cualificaciones del anciano salen en 1 Timoteo 3, ¿no? Y arranca esa lista diciendo el anciano debe ser irreprensible. O sea, irreprensible es que alguien que tiene que ver con que alguien o sea, te pare y te diga, oye, tú estás haciendo esto. No, no, nada, no tiene que tener ni una arruga con nadie, ¿no? Ahora, no es alguien perfecto, no es imposible, pero es alguien que es irreprensible. No, nadie le va a llamar la atención, oye, tú que estás haciendo esto, ¿no? Irreprensible, ¿no? Entonces ahí explica eso. De repente la próxima lección vamos a tratar un poquito empezando eso, ¿no? Eh, las características de... Ahora, la pregunta es, ¿eso es aplicable solamente para ancianos y pastores? Yo creo que no. Es una característica que todos los cristianos deben ser, ¿qué? Irreprensibles. Y todas las características que salen ahí, ¿no? Entonces, hay varios conceptos sobre liderazgo, pero siempre un anciano puede cometer un error o un pastor puede cometer el error. Y a veces por su posición, ceder es más difícil, porque como es el que tiene más autoridad, no va a reconocer que se equivocó, y menos delante de los hermanos. Pero cuando hay pluralidad de ancianos, es otro que tiene la misma autoridad y le puede decir, estás mal, ¿no? Entonces, eso ayuda. Ahora, también trae conflicto, claro, porque de acá que se pongan de acuerdo es otro tema, pero también controla un poco, ¿no? Ahora, siempre el problema es el tema del liderazgo, hermano, porque puede haber un solo pastor que toma, pero toma buenas decisiones, pues es un hombre que es irreprensible, tiene buena comunión con el Señor y busca el bienestar. Entonces ya no hay mucho de discutir con otras personas sobre las cosas que se hacen en la iglesia. Cuando hay varias pluralidad de ancianos, hay discusiones, ¿no? Esto sí, esto me parece que no, etcétera, ¿no? Al final sale algo mejor para la iglesia, es la idea, ¿no? Siempre el problema somos los seres humanos con respecto al liderazgo, ¿no? Desde niñitos, ¿no? Desde niñitos, ¿no? Me acuerdo una vez a mi hijo, mayor ya está 20 años, pero cuando estaba más chico, tendría 8 años, Priscila tenía como 4, o José 10 y ella 5, algo así. Y le digo, José, voy a salir con tu mamá un rato para ver un asunto, te dejo a cargo un ratito, ve a tu hermana, cuídala, ¿no? Entonces agarra, voltea y le dice, Priscila, ¿has escuchado? Ahora me tienes que hacer caso todo lo que te diga. Yo no le he enseñado eso, ¿no? O sea, el concepto es, ya me dieron autoridad, ahora tú me vas a obedecer. Entonces, de forma natural, como que no creemos, obviamente lo corregí, ¿no? Yo no te he dicho que tú eres su hermano mayor, nada más, te estoy diciendo que cuides, que le ayudes y listo mientras que yo venga. Pero no es que te tenga que obedecer, ¿no? O sea, ya es un concepto un poco raro y a veces en el liderazgo pensamos que ya es el ungido del Señor, ya es otro level, un poco más, Jesús le queda chico, ¿no? Toma decisiones, ¿ah? Entonces, hay que tener mucho cuidado eso, ¿no? Pastor, Entonces, la pluralidad de pastores ayuda a controlar eso. Sí, hermano. una pregunta.
Sé que hay examen para los presbíteros, ¿no? Como las presbíteras también hay examen. Así es, así es. Sería muy bueno también que se pueda, que te digo, tomar en los retiros mayormente, ¿no? Unos temas de actualización, porque a veces el pastor puede tener muy buena idea, el pastor puede tener muy buena idea, pero ¿qué pasa con los ancianos? No Claro, las están, buenas ideas se las toman. hay ciertos parámetros que ellos eh, les falta de repente un poquito entender, ¿no? Del adelanto de la tecnología. Mira que hoy las Ah, iglesias claro. están dotadas de estos equipos, es necesario, llegamos más, abarcamos más. Entonces, yo creo que estos temas deben, también los presbíteros deben recibir actualizaciones para que, porque a Así veces es. esperan al pastor nomás y entonces si todos empujamos con aportes, entonces sería mucho más gratificante el crecimiento en las iglesias, pues. Así es. Hay un problema en algunos, es en la mayoría la resistencia al cambio. O sea, nos resistimos a los cambios. Algunos más, ¿no? Porque tienen temor que si hacemos un cambio, la iglesia va a entrar en pecado o va a acabar mal. Entonces hay una resistencia al cambio, ¿no? Y puede ser porque hay un deseo genuino que podemos hacer cosas carnales en la iglesia, ¿no? Siempre por eso es la resistencia, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hablamos de cambio, tenemos que entender que el mundo y la sociedad es cambiante. Ujú. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, como vemos en la iglesia, la primera iglesia que trabajaron los apóstoles, ¿ha habido un cambio de ahí hasta 2024 o no? Claro. Por supuesto, más de 2000 años de tecnología, cambio. Nadie se viste como se vestían los apóstoles, ¿no? Con túnicas, ¿no? Sandalias. En ese tiempo la gente no había televisión, no había... Hay cambios. Esos cambios tenemos que considerar esos cambios. La iglesia es necesario, hermanos, aunque pueda ser un poco peligroso en algunos sentidos, pero la iglesia tiene que cambiar. ¿Por qué finalidad tiene que cambiar? Para alcanzar a su generación. Por ejemplo, yo ya tengo 22 años en la iglesia. Yo ya soy salvo, ¿no? Bueno, por lo menos eso creo. Esa es mi fe. Ya, yo ya me salvé. Yo ya necesito resalvarme. Ya no necesito. Yo necesito predicar el evangelio a otras personas para que se salven. Entonces, Pablo dice algún consejo interesante, ¿no? Yo me hago a los gentiles como gentiles para ganarlos. Me adapto. Y el adaptarse implica cambio. Pablo iba a los gentiles, ¿sí o no? Ujú, ¿A quién lo lleva? A Timoteo, ¿se acuerda? ujú. Y lo lleva a un sitio y la gente cuestionaba, ¿no? Oye, él es un hijo de griego y no estaba circuncidado. Y Pablo dice, no importa la circuncisión, ¿sí o no? Sino la circuncisión del corazón. Pero dice que le dijo a Timoteo, circuncídate por causa de los judíos. Para que no nos sigan resistentes, se adaptó un poco a los judíos. No es que le estaba refrendado porque él luchaba con el tema, no, no es necesario que se circuncide, Ujú. ¿no? Pero se adaptaba, ¿no? Se adaptaba a los cambios que había, ¿no? Él había sido fariseo, fariseo, tuvo que adaptarse a la nueva forma, ¿no? Tuvo que ir a Atenas, Así es. en Atenas, o sea, gente brava, pues, en el Areópago disertó ahí, ¿no? Y va a predicar, ¿no? Entonces tenemos que hacer cambios, porque queremos alcanzar a la nueva generación.
Eso no significa que vamos a hacer payasadas, mundanalidades, ¿no? Pero tenemos que conocer las generaciones que hay para traerlas a Cristo y presentarles al Dios verdadero, el que va a hacer un cambio en sus vidas. Tenemos que hacer cambios. Lo que dice Javier, ¿no? Entonces, es verdad que hay ancianos, claro, hay algunos que son más versátiles y apoyan, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, en el lugar que están haciendo, ¿para qué voy a cambiar, no? ¿Para qué voy a cambiar, por ejemplo? No sé, si hace unos años se utilizaba ese proyector que era un foco y se ponían unas micas, ¿no? Con la Ujú. letra y en la pared salía. Cuando yo llegué a la iglesia, a casa del Señor, no había eso. Todos cantaban con un libro, con un himnario. Todos cantaban todo y de tanto uso se deshojaba, ¿no? Entonces, cuando yo llego, voy a una iglesia, sí, ahí está. Habían uno anterior a ese. Llego a la iglesia y me invitan a otro lado, ¿no? Y voy a visitar a otro lado también. No que me estaba escapando, sino que me invitaron, fui, y vi que había un proyector. Y yo me quedé así, mira, un proyector. Y eso ya lo había visto en los colegios, ¿no? Ya se utilizaba. Sí, y proyectar la letra y todos podían cantar mirando la letra ya, pues. Entonces, ¿ahora cómo hacemos? Entonces, me acuerdo que en la iglesia no habían pensado eso. Yo era recién un nuevo creyente, ¿ya? Y yo conocía las Malvinas. Hay un sitio en las Malvinas que es como un patio que está por Cárcamo, en el centro, y venden cosas usadas. Y alguien me dijo que ahí vendían. Entonces fui a averiguar el precio y lo llevé a la iglesia. Le digo, en tal sitio venden listo. Entonces todos se miraban, sí, ya pues a ver, cómprelo. Y fui y compré, pues. Y pusimos y todos los hermanos contentos, pues, ¿no? Todos los hermanos contentos, ¿no? Entonces, hubo un cambio, ¿no? Y así, ¿no? Del ignario al otro, ¿no? Ahora ya, pues, ya son pantallas LED, ¿no? Pantallas LED o TV Smart de 70 pulgadas, depende, ¿no? Ya el proyector ya muy poco, algunos, ¿no? Hay que hacer cambios para mejorar en la iglesia, pues, algunas cosas, ¿no? Que puedan ayudar para mejorar, ¿no? Las formas y todo. Bueno, todo es una labor que hay que tener mucha sabiduría, ¿no? Entonces, si Dios nos ha salvado a nosotros ya, nos impactó en nuestro tiempo, tenemos que cambiar, ¿no? Tal vez algunos géneros musicales, ¿no? Considerando las letras, ¿no? Que no vayan a ser letras, pues, que muy superficiales y que simplemente están de moda, pero el contenido bíblico tiene que haber ahí, porque cantando muchas personas encuentran en esos cánticos quién es Dios, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ahí vamos a tener. Yo creo que la iglesia tiene que hacer muchos cambios. Tenemos que estar receptivos a los cambios y cómo proceder para aprovechar ahí para predicar el evangelio. Bueno, hermanos, ya vamos a terminar con una palabra de oración. Quiero pedirle al hermano Javier que pueda dirigir la oración final para terminar. Bien, oremos, hermanos, oremos. Señor mío, te damos gracias. A la verdad estamos muy agradecidos, mi Dios, por este curso que nos concedes de llevarlo con el pastor Marco Antonio. Gracias, Señor, porque de verdad que hay responsabilidad en nosotros de poder enseñar a los demás hermanos. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que tal vez no somos dignos, Señor, pero en tu gracia nos miras con tanto amor, Señor, que nos enseñas. Santo Espíritu de Dios, gracias por compartir ese tema tan importante, Señor. Ayúdanos a llevar a la iglesia, Señor, siempre, y seas tú, Señor, el guía en todo momento. También, Señor, oramos en este momento por los viajes que van a tener la comisión, Señor, de la Nacional para Pucallpa. Te rogamos que lo guardes, Señor, lo cuides y bendiga la reunión, Señor, allá en Pucallpa. Gracias, Señor, te damos por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Al grupo voy a mandar más o menos el tema que vamos a desarrollar como tarea para que vayan investigando y lo presenten. ¿Ya? Mi pastor, Listo, vamos a descansar gracias, ya. pastor, ahí nos Sí. encontramos.